Nos encontramos en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, que es una escuela icónica para el trabajo social no solo nacional, sino internacional. Esta escuela nace en 1945, tiene las bases y las raíces de lo que fue la Escuela Alejandro del Río, que se genera el alero de la Universidad de Chile. Desde este año, esta escuela está impartiendo un magíster en trabajo social clínico, y es la temática que queremos presentar hoy día y que tiene que ver con qué entendemos por trabajo social clínico en esta profesión. Es una especialidad que va dirigida a la formación de trabajadoras y trabajadores sociales que forman o se forman en terapia, en intervención en crisis, en primeros auxilios psicológicos, para llegar a donde no llegan otros profesionales o en los momentos en que las personas necesitan con urgencia una intervención, una coordinación o una derivación. Este magíster lo que promueve es esta especialización que definitivamente nos va a posibilitar formar trabajadoras y trabajadores sociales con un grado de experticidad en esta atención que se enmarca además en el trabajo transdisciplinario con otras profesiones como la psicología, la psiquiatría y los educadores y educadoras. Han transcurrido 100 años desde la publicación en Baltimore, Estados Unidos, del texto de Mary Helen Richmond, Social Diagnosis. Ese texto abrió el campo a una profesión nueva. Era un oficio, trabajo social o servicio social, como se le conocía en la época. Era una profesión que no tenía sustento teórico, una profesión del hacer fundamentalmente, muy ligada a la caridad y muy vinculado además con los aspectos religiosos de la época, específicamente el cristianismo. Cuando Mary Richmond escribe Social Diagnosis, lo que hace es sistematizar y utilizar un método científico para la intervención y la acción profesional. En esta lógica, el método científico o método clínico es la primera participación de las y los trabajadores sociales en las intervenciones sociales. Y es así como este método se traduce en lo que luego conoceremos como casework o trabajo social de caso, que vinculaba a las profesionales, fundamentalmente mujeres en la época, a principios de siglo, con la caridad y con el retorno de esa información para organismos u organizaciones que tenían los recursos suficientes como para solventar estas necesidades humanas, preferentemente materiales. El casework entonces está muy ligado a la deprivación material, al asistencialismo. En Chile se nos conoció como profesión como visitadoras o visitadores sociales, vinculados a esta acción o a esta técnica específica que nos vincula directamente con la comunidad, con el ir a la casa de las personas, a su propio contexto de vida, a extraer información y a posibilitar el acercamiento de las personas con las instituciones. No obstante, estos primeros pasos del casework van conformando y van necesitando simultáneamente una amplitud de conocimiento. Y esa amplitud es la que comienzan a dar las organizaciones educacionales como los institutos o las universidades que en el mundo abren espacio a esta profesión. Chile es pionera en América Latina. La Escuela Alejandro del Río se crea en 1925 y genera la primera escuela de formación con orientación directamente hacia la asistencia social, vinculada al hospital y al alero también de la Universidad de Chile, no siendo escuela universitaria. Y nuestra universidad, en esa época, 1925, formaba parte de la Universidad de Chile, hasta 1980. Y es por eso que nuestra escuela, creada en 1945, este año cumple 77 años de historia, es la primera de carácter universitario en América Latina. Esa es la formación que hoy día prepara a las y los trabajadores sociales en técnicas que ahora sí tienen sustento teórico y científico. Durante las primeras décadas, la formación era primaria, básica, con ciencias sociales emergentes como la psicología social, la psicología clínica y la sociología. Luego se incorporarán antropología, estadística, las ciencias jurídicas, etcétera, que complementan la formación de las y los trabajadores sociales. Sin embargo,
Es en este andar en América Latina cuando ocurren hechos históricos relevantes, como es la Revolución Cubana en 1959 y la politización de las fuerzas sociales, especialmente de los sectores más deprivados de la sociedad de América Latina, que llegan al poder a través de grupos políticos o asociaciones políticas, y comienza entonces un proceso de politización también en la profesión. Y esto lleva a una etapa conocida como la reconceptualización, que permitió reflexionar a la profesión sobre su objetivo y sobre los sujetos de intervención. Y en esta reflexión, obviamente mediatizada por las ideologías políticas imperantes y con mucho progresismo de la época, generan una visión de comunidad o de trabajo grupal, privilegiando ante el trabajo individual o casuístico. Y en América Latina ocurre, lamentablemente, un sesgo y un sello específico de esta colectivización en la profesión. Muchas escuelas de trabajo social en América Latina, y sucede también en Chile, se concentran dando formación en lo que es trabajo de grupos y trabajo de comunidades, dejando la casuística, el casework tradicional o la atención clínica postergada por no validarla y no reconocerla como tal. Lo que no sucede en los Estados Unidos y en Europa, donde sí efectivamente lo clínico sigue desarrollándose y va incorporando desde las ciencias sociales mucha de este conocimiento que luego servirá para la especialización de esta profesión, donde posibilita que su intervención y su objeto de estudio y su objeto de intervención sea mucho más amplio que la caridad, el asistencialismo o solamente la intervención a nivel de promoción y de socialización de los grupos y las comunidades. El factor individual sigue siendo fundamental. La persona sigue siendo el centro de la atención de los y las trabajadoras sociales. En entrevistas que hemos tenido en el pasado con notables trabajadoras sociales históricas en Chile, como es Lucía Sepúlveda, ella ha incorporado el registro de lo que sucedió post-reconceptualización. Cuando en la década de los 70, finalizando los 70, América Latina se conmueve ante la aparición de dictaduras sangrientas y duraderas desde México al sur, eso significó que los trabajadores y trabajadoras sociales no estábamos preparados en la atención de lo que iba a traer ese efecto de las dictaduras, y que era la violación de los derechos humanos, lo que fue la tortura y la desaparición de muchos chilenos y chilenas que quedaron traumados y quedaron sesgados en sus vidas producto de esta alteración político-social del país. Y los y las trabajadoras sociales no teníamos los instrumentos ni la preparación, porque habíamos dejado el periodo, a diferencia de lo que sucedía en el hemisferio norte, de formación en lo individual, en la intervención en crisis, en la atención del sufrimiento de las personas, en la focalización de la persona por sobre la colectividad. Porque al preocuparnos de la colectividad se nos olvidó lo fundamental, que sigue siendo la persona el centro y el motor de todas las cosas. Al menos los que creemos en el humanismo clásico, significativamente pensamos que ahí estuvo el sello y el sesgo de la época. Lucía Sepúlveda nos contaba en sus historias, ella fue dirigente del Colegio Nacional de Trabajadoras Sociales, que nos pilló la dictadura en una secuencia adormecida. Quería decir, básicamente, los y las trabajadoras sociales habíamos perdido ciertas experticidades, habíamos dejado vacíos en que los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los terapeutas podían ocupar dichos espacios. Porque una profesión de la acción, de la resolución de problemas, es una profesión que además debe estar preparada para el choque, para el shock, para el trauma. Generalmente somos las y los trabajadores sociales los primeros profesionales que llegamos a estas circunstancias y los que estamos dispuestos a la atención inmediata. Y además, lo que debiéramos tener la preparación, no para la derivación y la coordinación, sino inmediatamente la intervención. Es así como algunas escuelas en el país conservaron las líneas de caso o de intervención casuística. Esta es una de ellas. Nuestra escuela mantuvo durante toda la dictadura y luego en el retorno a la democracia
la formación en la individualidad y mantuvo el casework vivo. Sin embargo, en la década de los 90 comenzamos a incorporar las estrategias y técnicas del mundo desarrollado, donde efectivamente los y las trabajadoras sociales seguían formándose en psicología clínica y en psicología tradicional para incorporar técnicas e intervenciones directas en la resolución de situaciones problemas, en intervención en crisis y, por supuesto, en situaciones traumáticas. Esas técnicas, ese conocimiento científico lo hemos ido incorporando y hoy día en nuestra formación profesional, y por eso lo que les contaba al iniciar este audiovisual, nuestra escuela, a través de la magistratura, lo que intenta es recuperar en estos 100 años de historia el avance entre el casework y el trabajo social clínico, que es una especialidad para intervenir en situaciones terapéuticas y de recuperación de la vida de las personas. Aquí hemos incorporado, por ejemplo, todas las teorías de intervención en crisis generadas por los psiquiatras Kaplan, por ejemplo, o las líneas de concepción de la intervención en crisis en primeros auxilios psicológicos. Hemos incorporado las lógicas de David White o David Hepson en lo que es, por ejemplo, las lógicas narrativas. Michael White generó una teoría nueva en Australia en la década de los 80 que posibilita a los trabajadores y trabajadoras sociales a través del lenguaje recuperar las historias de vida y a través de estas historias de vida poder encauzar el pensamiento para modificar conducta. En lo cognitivo-conductual entendemos que el pensamiento puede ser modificado y al modificar el pensamiento podemos modificar las conductas. Es por eso que estas técnicas innovadoras que vienen de los 80 y los 90, hoy día las estamos incorporando en la formación profesional con el fin de preparar trabajadoras y trabajadores sociales con herramientas posibles y factibles para generar cambios, no solo en las comunidades y en los grupos, sino en las personas, en sus propios proyectos de vida, posibilitando que las personas tengan el mejor nivel de bienestar posible, porque es en ella donde está la construcción de sus propias vidas. Los profesionales de la intervención no modificamos, ni intervenimos, ni generamos desde el exterior cambios. Solo posibilitamos a través del conocimiento ser puentes, ser mediadores, ser interactuantes en las decisiones que las propias personas toman para modificar sus vidas, para modificar sus estados de deprivación, para equilibrar sus estados de desequilibrio. Estas personas que están en alguna de estas deprivaciones muchas veces lanzan su llamado de auxilio a profesionales o a instituciones que no tienen los tiempos o los espacios adecuados para la solución y la resolución de problemas. En la formación que estamos hoy día ofreciendo en trabajo social, los y las trabajadoras sociales incorporan a sus experticidades estas destrezas y técnicas que posibilitarán el día de mañana, con esta formación, el poder intervenir en grupos transdisciplinarios, con psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, pedagogos, etcétera, profesionales que generan cambios sociales y psicosociales en las personas. Hoy en día entendemos el trabajo social de una forma mucho más amplia. Ya no es el servicio social de los años 20, donde el asistencialismo primaba porque lo primario era la resolución de los temas materiales. Hoy día entendemos que el ser humano es un individuo biopsicosocial y por ende tiene que ser intervenido en todos sus planos y especialmente en sus decisiones de vida. Y es por eso que las personas que hoy día manifiestan esos estados de deprivación tienen sus propias historias. Cada uno de nosotros tiene su propia historia de vida. Y somos, como diría Freud, lo que fuimos. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, lo que hemos transitado en la vida con nuestros padres, con nuestros amigos, hoy día define lo que somos. Y eso evidentemente es la creación de un código propio y único. Jacques Lacan decía, somos como libros. Las personas se leen más que escuchan y menos solo se oyen. Las personas se leen porque en ellas está su propia historia y su propia codificación a lo que han llegado a ser o lo que están viviendo en estos momentos. Nosotros no somos producto de un accidente genético solamente, somos la propia construcción en que otros participaron y en que nosotros hemos tomado decisiones, algunas buenas y algunas malas.
Ese aprendizaje es el que queremos transmitir a los y las trabajadoras sociales, que aprendan a leer a las personas, a escuchar sus códigos, a escuchar sus historias, para poder revertir en ese mismo lenguaje y con el lenguaje, que es nuestra principal herramienta de trabajo, el poder cambiar los pensamientos, y al cambiar los pensamientos, cambiar las conductas, y esto significaría poder cambiar los estados de inequidad, de injusticia y de inequidad. Invitamos a las y los trabajadores sociales de Chile y de toda América Latina para coordinarse y relacionarse con nuestro programa de magistratura con el fin de poder potenciar, no solo en América Latina, sino en el mundo, esta especialidad para la profesión. Queremos ser un ente y evidentemente nos queremos convertir también en un referente para toda América Latina en el trabajo social especializado en lo clínico, que es intervención con las personas en situación de crisis y en una situación especial. Es por eso que pasamos por más de 100 años desde la caridad o desde la intervención solamente en una consistencia material a esta intervención que tiene que ver con las relaciones humanas, con las interacciones, con la comunicación. Los invitamos entonces a informarse y a participar. Queremos llegar a ustedes a través de esta comunicación con el fin de informar, pero también de poder potenciar e incentivar en toda América Latina el surgimiento de esta especialidad en los países que aún no avanzan en la conformación de un trabajo social clínico. Chile está ya en el camino de configurarse como una de las naciones, junto a las del hemisferio norte, que posibilita esta formación. En Chile al menos ya son 2 escuelas universitarias las que están entregando esta formación. Una de ellas es nuestra Universidad de Valparaíso.